Nos enlazamos. Noticias Caracol en vivo y Negocios Ditu. Enlazamos a esta hora con Negocios Ditu. Sebastián Montes, buenos días. Juan Camilo, buenos días. Un gusto conectarme con usted a Noticias Caracol en vivo. Vamos a hablar de un tema muy importante y es un anuncio que hizo el Gobierno Nacional hace pocas horas. Y tiene que ver con una hoja de ruta con 50 acciones estratégicas para anticiparse al fenómeno del Niño. Hay que decir que esta hoja de ruta busca proteger la energía de Colombia y además con un plan liderado por el Ministerio de Minas y Energía para hacer seguimiento a la situación energética de Colombia. En este plan de acción se contemplan medidas de prevención, monitoreo y coordinación para garantizar el abastecimiento de electricidad y gas en el país. Para eso, Juan Camilo, tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de este tema. Vamos a saludar, correcto, Sebastián, al presidente de Andega, Alejandro Castañeda. Presidente, buenos días, gracias por estar con nosotros. Juan Camilo, Sebastián, buenos días para ustedes y para todas las personas que nos ven. ¿A ustedes les preocupa, primero, el nivel de los embalses, segundo, la meta de noviembre y tercero, el fenómeno del Niño, que es un obstáculo que está dentro de esa meta para alcanzar el nivel de estos embalses? Pues Juan Camilo, mira, nos preocupa efectivamente la situación, pero no hoy. Es decir, el riesgo del sistema eléctrico en los embalses no lo estamos viendo cerca. Como tú lo dices, se está anunciando ya con una probabilidad muy alta, superior al 90% la ocurrencia de un fenómeno del Niño. Entonces, lo que sucede con nuestros embalses en Colombia es que normalmente los llenamos en esta época, de abril a mayo, luego viene un medio verano que nos hace, digamos, como tenerlos ahí mantenidos, y luego se terminan de embalsar durante los meses de septiembre, octubre. Lo que hace el Niño es que nos quita esas lluvias, nos quita las lluvias del segundo semestre y nos enfrentaríamos al verano que arranca en diciembre de este año y va hasta marzo, abril del próximo año, con unos niveles, pues digamos, relativamente bajos si no tomamos medidas desde antes. Por eso, como tú dices, XM lo que ha dicho es que necesitamos arrancar en diciembre con un nivel de embalse del 80%. Y para eso pues hay que tomar unas medidas. Nosotros incluso desde la asociación ya le habíamos dicho al Ministerio de Minas y Energía que había que tomar medidas desde diferentes puntos de vista para poder atacar el fenómeno del Niño, porque estamos arrancando este fenómeno del Niño con dos situaciones complejas. Uno, desde el punto de vista financiero, las empresas están débiles desde el punto de vista financiero por las deudas que el gobierno tiene con las empresas generadoras a través de aire. Y de otro lado, también con las deudas que tiene por el no pago de los subsidios a los distribuidores comercializadores. Y lo otro es que tenemos mucha menos energía firme de la que teníamos hace 3 años. Hace 3 años teníamos unos excedentes más o menos del 3%, hoy en día no tenemos excedentes. Presidente, precisamente esta mañana estaba revisando los datos de Aquiseme y en promedio el llenado de los embalses está alrededor de 64,5%. Esa cifra es, digamos, un escenario normal para estas fechas, pero como usted decía, debemos estar en 80% hacia el último trimestre del año, que sería, según las probabilidades del mismo Aquiseme, cuando llegaría ese fenómeno de Niño. Son 16 puntos los que hay que subir ese llenado de los embalses. ¿Ya hay una estrategia pensada sobre cómo hacerlo en estos meses que vienen antes de octubre? Pues mira, la estrategia siempre es comenzar obviamente a prender las térmicas. Es decir, para cuidar el embalse, para eso están las plantas térmicas y para eso entran en acción en estos momentos críticos cuando se habla de un fenómeno del Niño o cuando estamos entrando un verano. Entonces, lo que debe comenzar a suceder una vez arranquemos el segundo semestre, en el mes de julio e incluso junio, es que estas plantas térmicas comiencen a generar y a participar mucho más del mercado, comiencen a generar mucho más energía. Y eso pasa en la medida en que los embalses comienzan a ver y las plantas hidráulicas comienzan a ver que escasea el agua, a subir los precios dentro de la bolsa de energía en el día a día y obviamente esas plantas térmicas comienzan a entrar en la medida que esos precios suban. Entonces, digamos que el mejor mecanismo en este momento es dejar que el mercado funcione, dejar que las cosas funcionen como deben suceder e ir monitoreando el arranque de ese fenómeno. Porque, como te decía, hasta que no estemos en la situación, hasta que no estemos en agosto, septiembre ya metidos de cabeza en el fenómeno del Niño, pues no sabremos qué tan fuerte y qué tan intenso es, aunque algunas agencias ya lo han dicho, que puede llegar a ser muy intenso, pero solamente digamos que veremos la afectación para Colombia cuando estemos metidos en el problema, cuando estemos llegando a agosto, septiembre, y por eso pues obviamente hay que comenzar a prepararnos. Para eso las plantas térmicas han comenzado, pues digamos, han hecho sus mantenimientos para tener las plantas al día, se han contratado, digamos, y tenido todo el suministro de combustibles, pero siempre hay que coordinar una cantidad de cosas importantes para que nada falle, porque como te decía, si estamos con niveles
de error cero, es decir, que no tenemos margen de maniobra porque estamos iguales entre lo que producimos y lo que consumimos. Todo tiene que salir a la perfección y por eso hay que tener claro ese monitoreo y qué medidas voy tomando en la medida que el tiempo va El pasando. monitoreo habla, doctor Castañeda, que a noviembre, usted me corregirá, es de más del 80% que tienen que estar los embalses. Sí, correcto, eso es. es- Es decir, hay que hacer ese seguimiento. Normalmente lo que hace el sector es que tiene como unas sendas de embalsamiento y tiene que irse mirando cómo vamos dentro de esas sendas, si vamos cumpliendo o no Y vamos vamos en cumpliendo mes a 60. mes. Vamos en un 64%, entonces como decía Sebastián, nos hacen falta unos 16 puntos porcentuales para llegar a esa meta del ¿Es 80. posible subir 17% de aquí a noviembre? ¿17 puntos? Sí, es posible en la medida, uno, que tengamos unas lluvias abundantes durante los meses de mayo, junio, lo que nos queda, que llueva algo, digamos, en el mes de septiembre y obviamente en la medida en que la térmica entre a generar, obviamente pues desplaza esa generación hidráulica, no utilizaríamos la hidráulica en mayor medida, sino que la térmica comienza a ser relevante, es decir, subir, hoy en día, por ejemplo, la térmica está aportando al sistema más o menos un 17-18% de lo que consume Colombia. La térmica puede llegar a aportarte casi un 55% de lo que consume Colombia en un momento crítico. Entonces, fíjate que todavía tenemos espacio con térmica para desplazar esa generación hidráulica y embalsar el agua. Presidente, además del seguimiento que hay que hacer a escenarios de la demanda eléctrica y abastecimiento de gas y por supuesto las plantas de generación, el Ministerio de Minas dentro de esa hoja de ruta propone una revisión de esquemas regulatorios y medidas de confiabilidad del sistema. Quisiera preguntarle si hablaron de este tema con el Ministerio y en qué consistirían precisamente esa revisión de los esquemas regulatorios. Pues mira, lo primero es que esa hoja de ruta yo creo que le falta un punto muy importante y era de lo que estábamos arrancando en la primera pregunta que ustedes me hacían. Y es que en ningún lado se está hablando de la deuda que tiene el gobierno con el sector. Y eso es fundamental. Y te voy a poner un ejemplo. La deuda que tiene Aire intervenida en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos con el sector eléctrico es de 2.2 billones de pesos, con corte al mes pasado. De esos 2.2 billones, 1.5 billones corresponden a deudas con las generadoras térmicas. Ese valor de 1.5 billones, coincidencialmente, es lo que le cuesta a las térmicas comprar el combustible para un mes de generación. Eso quiere decir que ya estamos arrancando con un mes de deudas en compra de combustibles, los cuales nos pone contra la pared. Entonces, a ese mecanismo o a esas recomendaciones del ministerio, a esa hoja de ruta del ministerio, le falta algo fundamental y es cómo van a pagar. ¿Cómo le van a pagar al sector para enfrentarse mucho más sólidos? Porque este problema fue un problema generado por el mal manejo que ha tenido este gobierno con la administración de Aire. Recordemos que cuando toma posesión de esa empresa no tenía ninguna deuda con el sector, arranca en cero. Y después de 21 o 22 meses de intervención, esa deuda ya va en 2.2 billones y nadie habla de esa deuda. No habla la superintendencia, no habla el Ministerio de Hacienda y no habla el Ministerio de Minas. Entonces, eso es fundamental que esté incorporado dentro de la ecuación. Ahora, cuando estamos hablando de temas regulatorios, ahí digamos que caben medidas como las que se han hecho en épocas anteriores. Te voy a poner un ejemplo. El consumo de los usuarios del país, el consumo que tenemos todos los que hacemos uso de la energía eléctrica en el país, hoy en día crece a niveles más o menos de entre el 4 y el 5%. Lo que no puede pasar y lo que no aguantaría el sector es que ese consumo se dispare a niveles del 12%, que fue lo que nos pasó en el Niño pasado, porque eso te presiona muchísimo y no tenemos, como decíamos anteriormente, mucha holgura. Entonces tienes que generar unos mecanismos regulatorios de incentivo a los usuarios para que no consuman tanto y pagarle a esos usuarios cuando dejan de consumir o cuando frente a su expectativa de consumo bajan ese nivel Pero de consumo. ese es un buen punto, doctor Castañeda, porque es decir, no es solamente decir a la gente ahorre energía. No, no, no. No. Hay que darle algún impulso para que la gente Correcto. precisamente o que el ahorro se vea en un mayor nivel y en un mayor grado y realmente repercuta para ayudar a este nivel de los embalses, ¿no? Totalmente de acuerdo, Juan Camilo, y es que, pues digamos, si a ti te dicen, oiga, por favor ahorre, pues dice uno, ay, bueno, sí, está bien, tal vez apago algunas luces y demás, pero si hay un incentivo económico, si a ti te están diciendo, por cada kilovatio que dejes de consumir en un mes, te voy a pagar unos pesos y tu factura va a ser cada vez menor. Entonces la gente dice, esto ya es un esfuerzo que está siendo remunerado y pues obviamente cambio mis patrones, cambio mi consumo, de pronto apago unas luces en la casa, de pronto pues no digamos que ahorro un poco más de lo que normalmente hago sistemáticamente.
Eso es un tema. Y lo otro es que tú no puedes esperar a que estemos metidos ya en medio de, como diría yo, en medio del tierrero, en medio de la emergencia, para decirle a la gente ahorre. Eso tienen que ser unas campañas con mucho tiempo y por eso los que les decía anteriormente, nosotros le dijimos al ministerio, esto tiene que arrancar desde ya. Tiene que comenzar a darle la señal a la gente para que diga, tengo que estar preparado, tengo que mirar cómo ahorro, cómo consumo menos. Y en ese sentido, fíjate que, por ejemplo, en el año 2016, cuando se dieron los incentivos correctos, la gente ahorró casi un 5 o 6% en algunos días, que eso nos ayudó a pasar la emergencia de la salida de Guatapé en su momento, cuando la planta falló. Entonces, ese tipo de mecanismos es con tiempo y es con incentivos económicos. Como dicen, es con zanahoria y no con garrote. Presidente, precisamente hablando de esa necesidad también, de ese deber que tenemos los colombianos de ahorrar energía en estos meses previos al fenómeno del Niño y por supuesto de una hoja de ruta clara del gobierno, estos dos puntos convergen en un tercero mucho más grande que lo hemos discutido ya en otros espacios y tiene que ver con el panorama deficitario de energía que tiene Colombia, que es una alerta que ustedes han hecho desde el sector energético que de no corregirse pronto va a seguir creciendo con cifras preocupantes a 2030. Ese panorama, ¿qué tanto les preocupa en este momento cuando hay puntos que faltan dentro de esa hoja de ruta y tenemos esta situación cerca en unos 5 meses aproximadamente? ¿Qué hacer dentro de ese punto de vista y qué estrategias tener en cuenta, teniendo en cuenta, valga la redundancia, ese déficit de energía que tenemos hoy en día? Esa es una buena pregunta, Sebastián, y es que la verdad es que sí, efectivamente, como te decía, este año estamos en cero, no tenemos margen de maniobra, pero el próximo año, a partir de enero, eso ya se nos vuelve un hueco del 2-3%. Por eso es importante que la demanda no suba, pero además de eso, es importante agregar nueva oferta, o sea, es importante agregar nueva capacidad de generación. Hay una cantidad de proyectos que tienen demoras, que tienen atrasos, que aunque son solares y no nos dan mucha confiabilidad, pero sí te pueden ayudar en el día a día a generar energía desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces te dan una mano desde ese punto de vista. Hay también que darle incentivos, por ejemplo, a los industriales. Colombia tiene una capacidad, la industria de este país tiene una capacidad de producir energía propia que se llama autogeneración y que con esa energía uno también puede darle los incentivos correctos, decirle, mire, señores industriales, véndame sus excedentes, le voy a pagar bien sus excedentes en el mercado, ¿por qué no me los vende? Y aumento la capacidad de producir energía, que eso más o menos puede llegar a ser un 10% de lo que tenemos de capacidad de producción en Colombia. Entonces, fíjate que todo depende mucho de qué mecanismos utilices, de qué incentivos le das tanto a los consumidores como a los productores de energía y de cómo balanceas todo y le haces un seguimiento pues clarísimo a esta situación para no llegar a complicarnos. Ahora, para poder llenar el hueco más adelante, que es lo que tú dices, es decir, este hueco del 2-3% del año 27 se nos vuelve un hueco del 6% en el año 2029, lo cual ya es inmanejable. Es decir, si no somos capaces de aumentar la capacidad de producción, pero no solamente en fuentes solares, que es lo que hizo este gobierno en los últimos 4 años, solamente agregó plantas solares y eso no nos dio confiabilidad, a pesar de que ellos dicen que se aumentó la capacidad de producción. Sí, se aumentó la capacidad de producción, pero no de energía firme, que es esa energía que siempre necesitamos en el fenómeno del Niño, con la que siempre contamos en el fenómeno del Niño. Eso no lo hizo este gobierno. Está haciendo una subasta en este momento que debe estar cerrando en el mes de mayo hacia el 22 de mayo, durante este mes, con la cual busca expandir esa capacidad de generación para el año 29. Dependerá mucho de los resultados de esa subasta y de qué tanta energía firme somos capaces de agregar para saber si efectivamente cerramos ese hueco o si el próximo gobierno, arrancando el 8 de agosto, tiene que convocar una nueva subasta y dar mensajes mucho más claros para expandir el sistema. El diagnóstico que usted hace durante toda esta entrevista, no sé, doctor Castañeda, usted me va a corregir, es que la desconfianza pasa que no tenemos un sistema eléctrico suficientemente robusto para enfrentar un fenómeno del Niño. Hoy en día estamos en el filo de la navaja, es decir, donde yo estoy viendo un riesgo grande, Juan Camilo, es en el mes de marzo, mes de abril del próximo año. Ahí veo un riesgo muy grande y todo dependerá de lo que hagamos de aquí hasta marzo para ver qué tan fuertes somos y qué tan resilientes somos frente a esta situación. Yo, como le digo, lo veo muy complejo, pero veo que hay salidas si somos capaces de tomar esas medidas y de darnos, digamos, estos incentivos para que la gente cambie sus comportamientos, para que agreguemos oferta, para que seamos lo suficientemente flexibles y logremos pasar este fenómeno. Ahora, en el mediano plazo, si no cambiamos
esta ideología con la que nos trae este gobierno, de que solamente las fuentes renovables y que algunos programas de gobierno, como el de Iván Cepeda, solamente están planteando ingresos renovables, Colombia está destinada a pagarse sí o sí después del año 28. 11:25 es Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC. Doctor Castañeda, le agradecemos mucho estos minutos. Creo que nos quedarán meses para hablar. Nos veremos mucho por aquí. Así es. Pues muchas gracias a ustedes, muy amables, y esperemos, como les digo, que estas medidas se comiencen a implementar desde ya. Sebastián, gracias.